Estás en nuestro radar, en Radar del Sol, su magazine de Nariño para el mundo. Cordial saludo y bienvenidos a El Radar del Sol. Quien mira Gasolina en las en zonas de este frontera. momento en la pantalla es el actual ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, actualmente muy nombrado por la famosa reforma tributaria. A él le pregunto, señor ministro de Hacienda, aclare o denuncie quién está contrabandeando y quiénes son los mafiosos de las zonas de frontera que se están beneficiando del subsidio a la gasolina. Doctor José Antonio Campo, usted dice poseer información que evidencia que se está usando la gasolina subsidiada para contrabando y para favorecer a mafiosos. Entonces, ¿qué espera para denunciarlos? ¿Por qué quitar o eliminar el subsidio a la gasolina en los 12 departamentos de frontera no le aporta significativamente al monto que pretende recaudar con la reciente propuesta de reforma tributaria? Usted, el pasado martes 16 de agosto, insistió e invitó a los congresistas a buscar otros beneficios tributarios en las zonas de frontera que reemplacen el subsidio a la gasolina que actualmente tienen estas regiones de Colombia. Usted, señor ministro, habla de otros beneficios sin clarificar cuáles ni cuándo sucederán, ni se tienen garantías de que estos se vayan a dar. Y les pasa el balón a los congresistas. Pues bien, escuchemos lo que dijo. De los subsidios a la gasolina en las zonas de frontera, yo lo que he señalado y lo reitero, es que toda la información que tenemos es que eso es una cantidad de contrabando y de mafias utilizando esos beneficios. O sea, yo prefiero darle otro beneficio a las zonas de frontera, pero no ese, porque ese no es un buen beneficio. Ese es mi punto, digamos, el punto de vista que lo expreso nuevamente, para que, digamos, no nos pongamos a... Entonces, busquemos otros, incluso el plan de desarrollo, cuál es el tema para zonas de frontera. Por eso, Eric Velasco y Robert Daza fueron los primeros representantes en manifestar su desacuerdo con este punto de la reforma tributaria. Aquí los representantes Eric Velasco y Gabo Becerra, representando estas fronteras de Colombia. El gobierno del cambio que sea progresiva, pero pedimos al señor ministro de Hacienda como representantes con origen, en mi caso, en la frontera con Venezuela, en el caso de Eric, en la frontera con el Ecuador, que se reconsideren tres medidas que nos parecen fundamentalmente se deben discutir con la ciudadanía. En el 95 surgió la Ley de Fronteras, justamente como una reivindicación de los departamentos fronterizos para equilibrar las cargas entre el centro y la periferia del país. Necesitamos que esos subsidios en el combustible que han servido para mejorar las condiciones de vida y también contrarrestar el contrabando se mantengan. Seguramente hay que hacer, digamos, modificaciones, más vigilancia en ese tránsito de ese combustible desde Jumbo, por ejemplo, en el caso de Nariño hasta el departamento. Pero esos subsidios hay que mantenerlos por la estabilidad y el equilibrio económico de nuestras regiones. Invitamos entonces al Ministerio de Hacienda para que con la ciudadanía de la frontera se puedan discutir estas medidas previstas en la reforma tributaria y en colectivo podamos encontrar una salida que beneficie el interés general de los habitantes de estos territorios. Bien, este viernes 19 de agosto en la Asamblea Departamental, los congresistas, representantes, algunos de ellos conservadores, bueno, en fin, afirmaron que toda la bancada de representantes nariñenses están de acuerdo en no apoyar esta iniciativa de la cartera de Hacienda y han trabajado para que más partidarios se unan en contra de la iniciativa del gobierno. Los representantes de Nariño coincidieron en que el nuevo gobierno debería construir el poliducto desde Jumbo hasta Nariño para pensar en que el subsidio pueda desaparecer. Teresa Enríquez, representante a la Cámara.
Escuchemos. Entonces aquí no se trata de que nosotros digamos que estamos beneficiando a un sector de los comerciantes de combustibles o que eso se creó para ellos. Es equivocada a mi modo de ver la apreciación, como equivocada también es la apreciación de quienes dicen que aquí, y lo dice el ministro, que aquí se está beneficiando con eso al narcotráfico. Yo no voy a entrar en detalles porque no soy la autoridad competente ni me corresponde referirme al tema, pero si bien es cierto, narcotráfico no es una función no tiene nada que ver con el tema de los combustibles, es más bien el tema de esa actividad ilegal que se realiza no solamente en el departamento de Nariño y que para eso hay otros controles, lo mismo que para el transporte del combustible, que aquí en las estaciones se acaba el 20 de cada mes y que ya luego venden a precio nacional y que los propietarios de las estaciones de servicio dejan el combustible en el Cauca, que la dejan en el Valle, que ahí obtienen una ganancia superior. Eso tiene un remedio que son los controles. Entonces yo lo que le pido al gobierno nacional y les pido a ustedes que solicitemos al gobierno nacional es que se incrementen y se implementen controles efectivos a ese presunto contrabando, que realmente no es una justificación. A mí me parece que eso no es lo de fondo. Aquí lo que se está haciendo es poniendo en riesgo la competitividad de nuestro departamento. Son motivaciones absurdas e irreales las que tiene el gobierno nacional para acabar el subsidio a la gasolina en zonas de frontera. Así lo calificó Juan Daniel Peñuela, representante a la Cámara, al referirse este viernes 19 de agosto sobre el tema en el recinto departamental. ¿Cuál es la motivación que tiene el gobierno nacional? Son motivaciones absurdas, son motivaciones irreales, como lo ha dicho la doctora Teresita. Mire, en primer lugar nos dicen que hay un déficit de 25 billones de pesos en el fondo de compensación, el fondo de estabilización de los combustibles. Como si ese déficit lo fuesen a reducir en gran magnitud, eliminando esas cargas tributarias. ¿Sí? Eso no le hace ni cosquilla realmente. 630 mil millones al año a los 25 billones que hoy, entre 25 y 27 billones de déficit tiene ese fondo de estabilización de combustibles. Lo segundo, el mismo gobierno en la exposición de motivos de la reforma tributaria en el punto 4.5 acepta que desmontar estas cargas tributarias conllevaría a incrementar el costo de combustible y que afectaría a los colombianos más pobres. Eso lo dice el proyecto de reforma tributaria. Pero que vale la pena hacer ese sacrificio porque eso permitiría que el gobierno nacional tenga unos recaudos que los va a compensar a través de una amplia y robusta agenda social que va a poner en funcionamiento en las regiones. Lo cual también en la teoría pues suena bien, pero en la práctica es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil que esa redistribución o esa distribución del beneficio que hoy tenemos en el precio diferencial todos los nariñenses, ¿sí? Todos los nariñenses se vaya a recibir con una serie de programas sociales que se van a poner en funcionamiento y que no se sabe cuándo, ¿sí? Porque la reforma tributaria tiene un propósito de recaudar 25.9 billones de pesos a partir del 1 de enero. Eso es lo que se plantea, lo que se proyecta. Otra cosa es que lo recaude. ¿Sí? Usted puede presupuestar ese recaudo, pero otra cosa es que realmente lo recaude y entren en caja. Entonces, estaríamos hablando de programas sociales inciertos. ¿Sí? Inciertos. Ayer, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, ya manifestó que la educación superior pública, gratuita y universal es imposible. Ya lo dijo el día de ayer. Entonces, mire cómo hay unos anuncios en el papel, sí, en la propuesta, pero hoy ya que se está gobernando, pues están aterrizando a las reales posibilidades que tiene el país. La intervención del representante a la Cámara, Juan Daniel Peñuela. Por su parte, el doctor Andrés Zúñiga,
delegado del representante a la Cámara, Gilberto Betancur, recordó al gobierno actual que años anteriores se asignaron licencias, sobre todo en la parte del Pacífico de Nariño, lo que hay que revisar y que hay que mirar esas situaciones y esas condiciones que tal vez por eso también el ministro actual tiene esa visión. Escuchemos la intervención, una breve intervención de Andrés Zúñiga aquí en el Radar del Sol. Y el gobierno nacional sí tiene obviamente responsabilidades, a uno le genera, digamos, y al ministro de Hacienda le debe generar cierta duda que los permisos o las licencias más bien que se otorgaron para el establecimiento de algunas estaciones de combustible pues estén en unas zonas donde lastimosamente ante el abandono del Estado pues estas han dedicado lastimosamente en algunos sectores a los cultivos ilícitos. Tumaco tiene 95 estaciones de servicio, doctor José María. Pasto tiene apenas 49. Barbacoa 52, Olaya Herrera 46, El Charco 38, Santa Bárbara 34. Claro, lo pueden al ministro de pronto, lo pueden poner a pensar que hay una desviación de combustible hacia esas zonas, pero el problema viene del Estado cuando ha otorgado esos permisos. Hoy le corresponde al Estado efectivamente ejercer mayores controles para que esto no se siga dando, pero sí le vamos a pedir al ministro que deje de estigmatizar al pueblo de Nariño en general. Andrés Zúñiga, recordando esas responsabilidades y también lo que se debe corregir en estas asignaciones. Pues, señor ministro, a finales de cada mes en la región nariñense no se encuentra gasolina subsidiada y se vende a precio nacional. Algunos dicen, ahí está el negocio, socio. Y esto sucede porque no hay serios procesos de control como lo ha escuchado ya. Otra realidad es que el parque automotor crece cada año significativamente y el cupo de combustible para la región sigue siendo el mismo de años atrás o sencillamente no ha crecido en proporcionalidad. ¿Dónde está, señor ministro, el verdadero negocio? ¿A quién beneficia el precio en las zonas de frontera si no hay controles efectivos? Si, como dice usted, lo que hay es contrabando y mafias que se benefician del subsidio, es prioritario que las instancias correspondientes a nivel nacional investiguen y destapen la olla de corrupción que asegura usted, señor Ocampo, tener conocimiento. Los representantes que están activos en esta iniciativa, pues esperamos que mantengan esta actividad para seguir promoviendo un mayor control sobre el subsidio a la gasolina y los nariñenses no tengan que hacer colas o buscar de donde sea la gasolina subsidiada o tener que comprarla a nivel nacional. Los invitamos, señoras y señores, finalmente a inscribirse en nuestro canal de YouTube, activar la campana, buscar el Radar del Sol en las diferentes redes sociales, escuchar nuestros podcasts y visitar nuestra página web, elradardelsol.com. Ustedes, ¿qué opinan sobre este aspecto que pone en juego en la reforma tributaria actual a el liderazgo de los representantes de los congresistas actuales en lo que propone el gobierno en este punto específico de la reforma tributaria? Leeremos sus comentarios. Un abrazo para todos. Estás en nuestro radar, el Radar del Sol, su magazine de Nariño para el mundo.